La estrategia del día es traída para ti por bloomberglinea.com. Muy buenos días, hablemos de los enroques en la Secretaría de Hacienda. ¿Qué es lo que hay que observar? También, como cada quincena, el desempeño de la inflación en México, lo que se espera en Estados Unidos, lo que dice Morgan Stanley sobre los siguientes movimientos de Banco de México y se acerca otra vez el plazo de la prohibición de TikTok en el país vecino. ¿Cómo va la cosa? No olviden hacer clic al botón de seguir del podcast, activar la campana para que puedan recibir la alerta de un episodio nuevo cada mañana. ¿De qué estamos hablando? La Secretaría de Hacienda de México ya tuvo sus primeros cambios a 5 meses del nuevo gobierno. Rogelio Ramírez de la O finalmente sale o le dejan salir del cargo, uno al que llegó más por la insistencia del expresidente Andrés Manuel López Obrador el sexenio pasado, que por entusiasmo propio para tomar las riendas de la dependencia como el tercer secretario tras la renuncia explosiva del fallecido Carlos Ursúa y la remoción de Arturo Herrera. Ramírez de la O, respetado economista en el sector privado, tenía un papel mayormente tras bambalinas en el recorrer político de López Obrador, delineando los planes de austeridad, asesorándolo, además de compartir la misma visión económica. Desde mediados de 2021, con un bajo perfil y contadas apariciones públicas, se mantuvo y prolongó su estadía como secretario de Hacienda al transicionar al sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum, con el único objetivo de enviar un mensaje de certidumbre a los mercados financieros tras la volatilidad que desataron los resultados de las elecciones en 2024. También de elaborar su último paquete económico, aunque con la carta de renuncia siempre en la mano para regresar a sus asuntos personales cuanto antes. Aunque contextos distintos, hoy en un nuevo sexenio, Hacienda vuelve a ser la primera secretaría de peso de donde emerge la primera renuncia del gabinete de primera línea desde que el movimiento obradorista tiene el poder. Se trata de una salida más que esperada y digerida. Ramírez de la O ahora se convierte en asesor económico internacional. Al comunicar el anuncio en un video, ni Ramírez de la O ni la presidenta Sheinbaum dieron detalles de qué es lo que significa esto exactamente. Pero bien recuerda la salida del empresario Alfonso Romo en el gobierno anterior en su momento, cuando se le dio un título parecido, una forma de embellecer la salida. Sin embargo, nunca más tuvo un papel relevante. Miremos a futuro, porque lo interesante ahora está en los enroques y las personas que ocuparán los puestos más importantes en Hacienda, que además está volviendo a su estructura original, luego de que en 2020 se decidiera desaparecer la Subsecretaría de Ingresos para ahorrar recursos y reenfocarlos para enfrentar los efectos económicos que dejó la pandemia. Fue el 24 de febrero cuando se publicó el decreto que la reinstauraba en búsqueda de una mayor coordinación para la captación de ingresos tributarios y no tributarios. Y esto pudiera ser una señal de que el fantasma de una reforma fiscal podría no ser una mala idea ante las necesidades enormes de gasto público para financiar los programas sociales, el insumo más importante del capital político de Morena para mantenerse en el poder, pero también obras y, más importante, lograr reducir el déficit. Es una reingeniería interesante de observar, la que se da en Hacienda. ¿Cómo leer estos cambios a partir de ahora y qué hay que observar? En primer lugar, la llegada de Luz Helena González a Hacienda se prolonga. Se despejan las dudas respecto a que la hoy secretaria de Energía, quien fuera la mano derecha financiera de Sheinbaum cuando gobernó la Ciudad de México, aún tiene el encargo mayor de redireccionar la estrategia financiera de Pemex y de CFE antes de tomar el timón hacendario. Muy temprano para moverla a la que se perfila ser su verdadera misión. Número 2. Edgar Amador, por pocos meses subsecretario de Hacienda, y quien llegó a ocupar el lugar que dejó Gabriel Llorio tras su salida del gobierno a finales del año pasado. Es así una muy lamentada por el mercado. Él será quien asuma como nuevo secretario de Hacienda. Amador también viene de la Secretaría de Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México, pero no en el periodo de Sheinbaum, sino años más atrás, cuando el jefe de gobierno era Miguel Ángel Mancera. Es economista de formación, maestro por el Colegio de México, que hasta hace poco también era investigador y asesor de la gobernadora Victoria Rodríguez en Banco de México. La magnitud del reto para Edgar Amador es considerable, triple: conquistar a Sheinbaum, conquistar al mercado y hacerse responsable de arreglar el déficit fiscal histórico que Rogelio Ramírez de la O se sacudió y le aventó. Ese que según el paquete económico 2025 plantean reducir de 5.9% a 3.9% como porcentaje del PIB en un año que ya demostró ser por demás retador de navegar en medio de la incertidumbre con Estados Unidos por los aranceles a las exportaciones y un enfriamiento de la economía a nivel local. Queda en el aire la pregunta sobre cuánto margen de maniobra tendrá también para aplicar sus estrategias. ¿Será el secretario de Hacienda que el mercado espera? De lograr lo anterior, podrá conquistar a Sheinbaum y al mercado, que por ahora se deja sentir tímido con los aplausos ante su llegada. Hay expectativa.
Hablemos ahora del cargo que se lleva toda la chamba y que podría hacer reaccionar más a los analistas y economistas. ¿Quién se quedará a la subsecretaría de Hacienda? Lo que realmente hay que observar. Se barajan algunos nombres, sonando más fuerte entre ellos el de Rodrigo Mariscal, actual economista en jefe y titular de la Unidad de Planeación Económica de Hacienda. Alguien preparado que además trae toda la escuela de Gabriel Llorio. Podría llevarlas de ganar, aunque también suena el nombre de María del Carmen Bonilla, titular de la Unidad de Crédito Público y Asuntos Internacionales. Pasemos ahora a donde las cejas se levantan, que es en la recién reinstaurada Subsecretaría de Ingresos, que quedará a cargo de Carlos Lerma, director de la empresa prácticamente quebrada Altán Redes, que solo vive porque fue rescatada por el gobierno, y que era supuestamente la encargada de llevar Internet para todos. Hace unas semanas, la CFE adquirió el 49% de Altán, tras la autorización de su Consejo de Administración, que preside, por cierto, Luz Helena González. Carlos Lerma es un perfil cercano a Ramírez de la O, con experiencia en la banca de desarrollo, pero con pocas referencias sobre cómo podría desempeñar un cargo que se perfila a ser sustancial en el sexenio y para los planes de Sheinbaum. Sus cualidades, o bien la razón de su llegada al cargo, aún no quedan del todo claras. Finalmente, la Subsecretaría de Egresos se mantiene como está, con Berta Gómez al mando, del club de confianza de Sheinbaum, mientras que a la tesorería de la Federación también llega un cercano a la presidenta, Roberto Carlos Fernández, un aliado que le ayudó a recaudar contribuciones clave como la tenencia o el predial cuando fue jefa de gobierno en Ciudad de México. Así la reingeniería de la presidenta Sheinbaum en Hacienda, así el caminito, mucho que observar. Esto es el dato del día. ¿Cómo va la inflación en México? Se acelera más de lo esperado al cierre de febrero, pasando del 3.59% que se encontraba en enero a 3.77% anual, en un contexto en el que Banco de México considera adecuado meterle turbo a los recortes a la tasa de interés de referencia, que hoy por hoy se encuentra en 9.50% tras aquella doble dosis, 50 puntos base, que aplicaron a principios de febrero, y en medio también de una desaceleración económica e incertidumbre por la relación comercial con Estados Unidos. Hablamos del dato general, que nuevamente, como en la quincena pasada, se ve influenciado por el alza que registró el componente no subyacente, aquel que agrupa a los precios más volátiles como los productos agropecuarios, especialmente los pecuarios, con un alza de 10.53% en los precios, algo no visto desde 2022. Respecto a la inflación subyacente, que elimina los precios más volátiles y que más importa Banxico, pues como que se quedó igual, registrando una tasa anual de 3.65% contra el 3.66% anterior, se mantiene moderada. ¿Cómo traducimos estos datos? Quizá menos presión para los banqueros centrales para la próxima decisión, ahora que nuevamente hay espacio de alivio de un mes con la novela innecesaria de los aranceles en Norteamérica, porque esto modera las presiones sobre el peso mexicano, que de depreciarse provocaría un aumento en los precios de algunos productos. Pero donde está el foco es en el mercado interno, que con Trump o sin Trump en el mapa se está debilitando. Pero bueno, con los aranceles pospuestos y con el peso mexicano estable dentro de lo que cabe, desde Morgan Stanley apuntan a que Banxico igual y se anima otra vez a recortar en 50 puntos base el próximo 27 de marzo. Hay otros bancos internacionales que ya preveían este movimiento, como JP Morgan. Pero en el caso de Morgan Stanley, vendría otro recorte más de 50 puntos en mayo, para luego volver a la senda de 25 en 25 para junio y agosto. Todo esto quiere decir, según Morgan Stanley, que aún con la presión inflacionaria que se observa en el dato general, la inflación subyacente sigue alineada al promedio de largo plazo, además de que el crecimiento continúa siendo decepcionante. En otras noticias. Hablemos rápidamente de lo que se espera de la inflación en Estados Unidos al cierre de febrero. Probablemente los precios subieron, ya veremos el miércoles que se revele el dato, pero el avance hacia el objetivo de 2% que tiene la Fed de Jerome Powell se mira lento, mientras evalúan además el torbellino de políticas que desata el presidente Trump. Su reunión de política monetaria ya es la próxima semana y también tienen en el radar un sentimiento y gasto de los consumidores que se debilita, al igual el sector de construcción de vivienda. Recordemos que en el caso de la Reserva Federal, la palabra favorita es cautela. Powell necesita ver progresos reales en la inflación antes de sacar la tijera para volver a los recortes de las tasas. El último sorbo. Y hablando de palabras favoritas, ya ven que Donald Trump dice que la suya es la de los aranceles. Yo diría que más bien es la de aplazar, aunque aquí a un sector en particular de Estados Unidos le estaría agradando esto, los TikTokers. Ahí viene otra vez la fecha límite para la prohibición de la aplicación de creación de contenido en este país, 5 de abril, pero Trump dice que probablemente ampliaría el plazo de la venta de la app de origen chino al mejor postor en ese país para que quede la operación en manos estadounidenses. Según el presidente, que hay mucho interés, pero hasta ahora no se ve claro quién
quién pueda perfilarse a ser ese potencial comprador. Mucho ruido, un par de nombres, nada concreto, por lo que en caso de ser necesario, puede que haya una prórroga. Nueva semana, ya súper entrados en marzo. Lo mejor de la información económica y de negocios está aquí en La Estrategia del Día. Estamos en Twitter como @laestrategiamx, en Instagram me encuentran como @JimenaBusiness y en YouTube ya saben que pueden encontrar también los episodios completos en video. Esta fue La Estrategia del Día, escrito y narrado por Jimena Tolama, producido por Arturo Luna y Daniel Hernández. Que tengas un día muy productivo.